Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto. Muy buenas amigos de Radio Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Les saluda Mico López y les doy la bienvenida a un nuevo Camino al Cielo, programa ya número 32 para repasar la segunda división, la Liga Hypermotion, como siempre, hipertensiones si cabe, más todavía durante estas últimas jornadas, porque está siendo de verdadera locura lo que estamos viviendo últimamente en la segunda división. Ya sabéis, tramo final de temporada, últimas jornadas de liga y todavía muy abierta, pueden pasar muchas cosas y hoy estamos aquí para comentar la mayoría, todo lo que nos dé tiempo en este programa. Vamos a tener tertulia, una tertulia muy chula, ya la veréis, luego presento a los tertulianos. Vamos a tener entrevista, vamos a tener protagonista durante este programa, protagonista de la Cultural y Deportiva Leonesa, que ha ganado 1-0 en el último partido, un partido muy importante en ese derbi de Castilla y León. Luego lo desvelaremos y estaremos hablando con este futbolista y por supuesto tendremos otra sección de Memorias de Sábado. Lucas Marcos nos hablará sobre historia de segunda división. Veremos qué nos tiene hoy preparado. Además lo tendremos también en tertulia para precisamente hablar de la Cultu, ya que tenemos a ese invitado. Antes de nada, antes de dar comienzo a todo, tenemos que repasar los resultados de esa jornada número 34. La 33 ya queda un poquito más atrás, aunque realmente a nivel espacio-temporal no quede tan lejos. Ya sabéis, con esa jornada intersemanal que ha habido en segunda división. Pero vamos a repasar los resultados de la jornada número 34 y la clasificación rápidamente para ir con todo ello, que ya os adelanto que es que no tenemos poca cosa, habría la jornada, ese día 4, el Cádiz-Córdoba, un encuentro importantísimo para ambos conjuntos que venían de probablemente las dos peores rachas, sin contar la Cultural, pero de las peores rachas de segunda división, y uno lo tenía que terminar con ello, y fue el Córdoba, fue el conjunto visitante en ese 1-3 muy tocado, que era el Cádiz, uno de los temas que tocaremos en tertulia. El Albacete perdía en casa, lo hacía frente al Burgos por un 2-3. La Cultu ya, como os comentaba, en ese 1-0 frente al Real Valladolid, también equipo que queda bastante tocado después de esa derrota. Empate probablemente en el que fue para mí partido de la jornada, el Depor Málaga 1-1. El Eibar conseguía otra victoria en casa, lo hacía por 3-0 ante la Agrupación Deportiva Ceuta, y la sorpresa de la jornada se daba justo después en el Fútbol Club Andorra Racing de Santander, un 6-2, después de remontar además un 0-2 por parte del Racing de Santander. Tremendo esto, otra cosa que tendremos inevitablemente que tocar en tertulia. Las Palmas ganó en casa, lo volvió a hacer frente a la Sociedad Deportiva Huesca, lo hizo por 2-1, mismo resultado para la Unión Deportiva Almería, que ganaba por ese 2-1 al Club Deportivo Leganés. Otra sorpresa de la jornada, o probablemente uno de los partidos que tendremos que tener marcados, será ese Real Zaragoza Club Deportivo Mirandés. Finalmente se lo acabó llevando el conjunto visitante por un 1-2. Tremendo lo que tenemos en la zona de abajo de la clasificación. El Castellón conseguía ganar como local, lo hacía 3-2 frente al Granada Club de Fútbol, y para cerrar el Sporting ganaba por la mínima 1-0 al la Real Sociedad B, al filial Churiurni. Y la clasificación queda de la siguiente manera: a pesar de ese tropezón grande del Racing de Santander, continúa como líder otra jornada más, 62 puntos tiene el equipo cántabro. Segundo, muy cerquita, acordaos, había una diferencia importante entre el primero y el segundo, entre el Racing y aquel segundo clasificado, y ahora hay un punto de diferencia, porque la Almería tiene 61 puntos. El playoff lo componen los siguientes equipos: Deportivo de La Coruña muy de cerca también, 60 puntos, y un escalón más abajo, porque hay una diferencia de 3, con 57 está en la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Castellón, Málaga y Burgos. Todos estos tienen la misma puntuación. El último es el Burgos como séptimo, pero bueno, la diferencia ya veis
que es mínima. Y ahí sí que existe otro escaloncito un poco en terrena de la Sociedad Deportiva Eibar con 54 puntos, porque está 5 por encima del Real Sporting de Gijón, que tiene 49. 48 tiene la Agrupación Deportiva Ceuta, 46 en la posición número 11 Fútbol Club Andorra, Córdoba número 12, 45 puntos, 44 tiene el Albacete, 42 el Granada, ya acercándonos un poco más a la parte baja, con 40 está la Real Sociedad B, 15º clasificado, con 39 está el Club Deportivo Leganés, también el Real Valladolid, un puntito menos, tiene el Cádiz, que es la barrera ahora mismo entre la permanencia y el descenso hacia la Primera Federación. Ese primer clasificado de la zona roja es el Real Zaragoza con 34 puntos, es decir, hay aquí un espacio de 4 puntos, 32 puntos tiene la Sociedad Deportiva Huesca, penúltimo es el Mirandés con 32, también 32 tiene la Cultural y Deportiva Leonesa. Ya veis cómo está esto, es tremendo, cómo está de apretado todo. Así que nada, vamos ya con esa tertulia. Hoy tenemos tertulia bastante variada porque vamos a tener un protagonista del Racing de Santander, como es Pablo Puente, que me alegro mucho de poder anunciaros esto. Lucas Marcos nos va a hablar sobre la Cultural Leonesa, que hay que hacerlo después de lo que hemos visto durante la última jornada. Y también, me alegro mucho de esto, vamos a hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, primera vez que tenemos tertuliano durante esta temporada de la Sociedad Deportiva Huesca. Tendremos a Santi Villagrasa, o sea que vamos, sin más dilación, os dejo con esa tertulia de plata, con esa taberna de plata. Hay mucho que tocar, vamos a ello. Call me obsessed, call me insane. Something is creeping through my veins. Eyes cannot see what's underneath. I can't stop and you can't stop me. Lucas Marcos, la barra del bar y Fondo Segunda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, esta semana un poco mejor que la anterior, Mateo. Ya imagino. Bueno, luego comentaremos esta situación y luego evidentemente iremos también con historias de sábado, como no puede ser de otra forma, que a ver qué nos tienes preparado. Tenemos también a Santi Villagrasa de Sport Aragón y Sport. Me apetecía un montón, sinceramente, tener por aquí a alguien de la Sociedad Deportiva Huesca, porque en toda la temporada no hemos tenido a nadie por aquí de la Sociedad Deportiva Huesca, o sea que bienvenidísimo, Santi, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Mateo, un placer, y qué pena que llegar en una situación tan delicada como esta y estrenarme aquí con vosotros. Desde luego, también comentaremos esa situación, porque hay tela que cortar en la zona de descenso. Y me alegra muchísimo anunciaros el último tertuliano, Pablo Puente, Arco FM, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Un placer acompañaros, además en una semana absolutamente clave para el Racing, ¿no? Que vive el peor momento de la temporada, que se comió 4 goles del Albacete en su estadio y que además viene de encajar 6 contra el Andorra justo antes de recibir al Almería. Así que momento mejor imposible para que charlemos aquí un rato. Bueno, el placer es mío, que eras uno de los habituales, luego por circunstancias ahora ya no puedes aparecer tanto, pero mola tenerte por aquí hoy que hemos aprovechado y grabamos esto por la tarde. Precisamente, Pablo, yo creo que podemos empezar por ahí un poco la tertulia, ¿no? ¿Qué ha pasado el otro día con el Racing de Santander? No sé si os esperabais que... Hombre, evidentemente creo que la derrota tan abultada, ¿no? que sufrió el otro día el Racing de Santander es poco esperable, ¿no? Pero no sé si os esperabais una derrota o no poder sumar, y también cómo ha sentado por ahí, Pablo. Bueno, la sensación es que están volviendo los fantasmas del final de temporada, como ya le ocurrió el curso pasado, como ya le ocurrió hace 2 temporadas. El equipo de José Alberto se está cayendo, el equipo está llegando fundido al tramo final de la temporada, tanto mental como físicamente, y dejando entrever unos problemas defensivos muy importantes. El Racing ha encajado 17 goles en los últimos 6 partidos, tanto en juego corrido como en transiciones, como en centros laterales, dentro del área, en fin, ha tenido muchísimos problemas en el último encuentro y la sensación es que no le da para competir durante un partido completo, durante una parte completa en las últimas semanas, ¿no? Ya el que venga siguiendo la categoría sabe, y precisamente lo podemos hablar con Lucas, que en León no mereció ganar, que ganó de aquella manera, que después le metió 4 al Albacete y en casa, después de perder en Zaragoza 2-0,
Logró ganar al Sporting, pero fue en el tiempo de descuento, en un partido que tampoco lo mereció. Por lo tanto, que el Racing pudiera perder en Andorra no era algo inesperado. Ahora bien, que lo hiciera después de ponerse 0-2 en el minuto 15, estaba claro que no entraba en la quiniela de nadie, ¿no? Un equipo que, No. ya te digo, desconecta, un equipo que la sensación es que otra vez está volviendo a acabar fundido, que José Alberto no está terminando de gestionar a la plantilla como debería, que los jugadores no han dado tampoco un paso adelante que se pedía. Y al final, unido también a algunas decisiones arbitrales, pues cuanto menos discutibles, lo que nos encontramos es que al Racing le han metido 6 en segunda por primera vez desde 1968. Un resultado histórico, Meco. Ahí sacando los datos, que tanto te gusta. Bueno, este imagino que no te gustará tanto, por lo que, por lo que sea. Pero, Pablo, te quiero preguntar, es que me parece muy, muy curioso esto y lo venía pensando que decía, te tengo que preguntar esto a Pablo. No sé si vienen un poco fantasmas del pasado, de lo que puede ocurrir en este final de temporada. Si no me equivoco, corrígeme, el Racing estuvo a 7 puntos, 7 puntos por encima del segundo durante esta temporada. Y hombre, yo creo que nadie dio por hecho que iba a ascender directamente el Racing y demás, pero yo creo que es el principal candidato de cualquiera si le preguntas quién va a ascender, ¿no? Y ahora mismo la realidad es que está a 1 punto del segundo y a 2 del playoff ya. O sea que la jornada próxima podría salir de esos puestos de ascenso directo. Imagino que esto también pesa un poco. Efectivamente, si el Racing pierde en casa y el Deportivo gana en Huesca, precisamente que tenemos aquí a Santi, ¿Mm? pues se Esperemos puede que plantar no. el Racing en un escenario de que esté fuera de playoff. Y lo va a hacer antes de dos salidas, ¿no? Al Sanse y a Ceuta. Momento muy complicado. Aquí lo que está pesando también son los tramos finales de temporada de las dos últimas campañas. José Alberto ha tenido una crítica y una disconformidad muy grande y ahora precisamente está saliendo a reducir, ¿no? Yo creo que ahora sí, en este momento sí, que las dudas son razonables, aunque visto desde fuera parece una auténtica locura con el Racing que todavía sigue siendo líder en solitario, ¿no? Pero efectivamente, jornada 30, el Racing saca 7 puntos al segundo, 7 al tercero, saca 12 a la séptima plaza. Ahora mismo con la séptima plaza son 5 y evidentemente que hay miedo. El equipo necesita una respuesta ya este fin de semana del banquillo de los jugadores, que José Alberto vea quiénes son los que mejor llegan y sobre todo que este equipo vuelva a hacer lo que le llevó a estar arriba, que era tener un poquito más de control de los partidos este curso desde la posesión, que es algo que no está haciendo ni cuando el Racing arranca los partidos, ni cuando se pone por delante, ¿no? Entonces, tiene que volver un poco a los que están bien físicamente y a los fundamentos que le llevaron a estar donde está. Pues esperemos que esa respuesta sea temprana, porque lo que se viene esta semana para el Racing de Santander, con ese partido ante la Unión Deportiva de Almería, no es cosa menor, ¿eh? O sea que tendremos que estar atentos al Racing. Lucas, Santi, vosotros desde fuera, no sé cómo veis la situación del Racing, porque evidentemente, yo creo, bueno, y llevamos hablando por lo menos en Camino al Cielo durante toda la temporada, que el Racing es claramente el favorito, un poco lo que le comentaba a Pablo, ¿no? Que es ese equipo en el que piensas si hablas de ascenso en segunda división este año, me atrevería también a decir que el anterior, ¿no? Pero yo creo que este año con más Shinri, ¿no? Si cabe. No sé cómo lo veis. Para mí el Racing de Santander es el mejor equipo, no sé si mejor plantilla, el mejor equipo que hay en Para esta mí mejor categoría ahora plantilla no, mismo. Lucas? Para mí mejor equipo sí, pero mejor Ujú. plantilla no. Sí, sí, por eso lo digo, me parece el mejor equipo que hay en esta categoría. Me tocó hacer las notas para Fondo Segunda de este partido precisamente, de este Andorra 6 Racing de Santander 2, y lo que me pareció, me llamó muchísimo la atención, es la endeblez defensiva que mostró el Racing de Santander, aparte de la dificultad que tenía el equipo de Santander para acabar jugada. Me sorprendió muchísimo porque con todo el talento y con toda la pólvora que tienes arriba, si ya eres débil en defensa, porque bueno, no eres débil en defensa, te mostraste débil en defensa, se te costaba muchísimo acabar esas jugadas. Y me parece que eso es una guillotina para el Racing, y lo fue. Sí, yo por complementar lo que ha dicho Lucas, el Racing ha intentado eso, irse a menos rock and roll y a más controlar los partidos esta temporada para reducir la cantidad de goles, pero es que esto no ha tenido nada que ver en el último partido, es que sencillamente ha sido una auténtica tragedia defensiva y ojo, ya ha encajado más goles que la temporada pasada y está entre los 5 equipos que más goles han encajado de la liga, por lo tanto claramente no ha sabido corregirlo. Se ha desbaratado, de todo en estas últimas semanas se ha desbaratado un poco por Santander, me da la impresión. Santi, ¿a ti qué sensación te deja
el Racing. Evidentemente, entiendo que estás atento, ¿no? En Sports Aragón entiendo que estaréis atentos porque es un rival importante a los que os vais a tener que enfrentar en breve. En breve y que dábamos por hecho que igual llegaban un poco más tranquilos contra el Huesca y porque ya podían tener el ascenso encaminado, pero sí, está volviendo un poco los fantasmas de estos últimos 2 años, como decía Pablo, y creo que es el cuarto equipo que más goles ha encajado en la categoría, incluso más que la Sociedad Deportiva Huesca, que es un Mm. flan y que tiene unas desconexiones y unos errores que me atrevería a decir de nivel de segunda o tercera federación. Eh, por lo tanto, sí que es verdad que jugaron contra una Andorra, que los partidos de la Andorra se basan en que es un equipo que tiene muchísimo talento ofensivo, que ataca con muchísima gente, pero que al mismo tiempo que atrás es de los peores equipos de la categoría. Me sorprendió lógicamente el 6-2 y más después de un 0-2 al cuarto de hora, pero sí que es verdad La que creo, hipertensión es, amigos. y tanto, desde luego, tú lo has dicho. También creo que en este sentido también influye mucho el tener una base la misma base de la plantilla viene siendo la de los últimos 2 años. No sé si en el plano psicológico está influyendo este aspecto, Pablo. No sé, tú eso sí que lo controlarás mejor que nosotros. Para José Alberto te puedo decir que sí, que es lo que está Sí, influyendo, el plano psicológico. El míster nunca se va a un tema físico, por lo tanto, evidentemente que las cabezas tienen que influir. Y aquí podemos hablar de un dato muy, muy claro, ¿no? Que son la diferencia de resultados que tiene el Racing contra los equipos de arriba, a los que ha ganado prácticamente a todos, casi todos los enfrentamientos con respecto a los equipos de media tabla hacia abajo, ¿no? También la sensación es que el equipo no se activa igual, no sé si se sobra, no sé si se confía, no sé si no lo da todo, pero es algo que va a tener que dar este finde que yo estoy en un tono pesimista, pero evidentemente si el Racing gana, le va a meter 4 puntos y golaveraje ganado a la Almería, ¿no? Que parece que yo estoy muy Mm. catastrofista aquí hablando con vosotros, pero claro, yo es que no puedo vender optimismo ahora, la verdad. No, no me nace porque creo que tienen que cambiar muchas cosas de aquí al domingo. Hablando de optimismo, Santi, no sé qué se comenta por ahí. La situación de la Sociedad Deportiva Huesca, que ahora mismo, lo decías antes, que bueno, va de, entre comillas, de último, ¿no? Empatado a puntos con Mirandés y con Cultural Leonesa. Ahora mismo realmente lo que nos dice la tabla es que va antepenúltimo, a 6 puntos de la salvación, es decir, 2 partidos de diferencia. Justo por encima está el Real Zaragoza en esa primera posición de puestos rojos, Santi. No sé qué se respira por ahí, si se respira nerviosismo, si hay cierta esperanza, si no, cuéntame un poco cómo están las cosas por ahí. Sí, te cuento. Además, yo tengo la suerte de que después de cada partido, pues hablamos con la gente, hacemos encuestas en Mm. los aledaños del estadio y el pesimismo es total. Sobre todo desde la derrota contra Mirandés, creo, que sí, te diría que fue para mí la sentencia de John Pérez Bolo. Creo que el cambio del banquillo de Conoltra llega bastante tarde, pero en cualquier caso el Huesca está sentenciado y un elemento clave en esto ha sido lo que ha ocurrido con Jorge Pulido en el mes de enero. Es algo que ha desestabilizado el vestuario, es una realidad. Al mismo tiempo se añade también la revolución invernal que se ha producido. Ha habido 7 llegadas y 8 salidas. Ha habido prácticamente un cambio de temporada en pleno mes de enero. Entonces, todas estas situaciones, los 3 entrenadores que han pasado, cambio en la dirección deportiva, etcétera, pues se está juntando absolutamente todos los factores para que el Huesca este año acabe descendiendo a Primera Federación. Yo, sinceramente, desde enero veía bastante pesimismo, pero pensaba que ya habíamos tocado fondo. Y algo que hemos podido comprobar después de estos últimos resultados es que el Huesca tiene un nivel, se está juntando absolutamente todo para que descienda. No merece el Huesca ahora mismo permanecer en el fútbol profesional una temporada más. Es la realidad. Y eso, que el otro día contra Las Palmas se vieron 45 minutos Mm. notables, que básicamente lo único que cambió fue el orden defensivo, la actitud y calidad de las transiciones. Absolutamente nada más. Pero cuando empata Las Palmas a nadie le cabe ninguna duda, a nadie de Huesca hablo, de que ese partido iba a acabar con victoria local. Mm.
La llegada de Oltra Santi, ¿tú crees que ha beneficiado al equipo? Porque es un poco, lo tuvimos aquí en tertulia hace unos meses, a Oltra, es un poco el salva equipos, ¿no? En las últimas jornadas, cuando va todo mal, lo intentó el año pasado. En ese caso, yo sí considero que mejoró mucho el Club Deportivo Eldense. De hecho, Sí, sin tuvo duda. un tramo de temporada en las primeras jornadas que veíamos un Club Deportivo Eldense muy distinto. Luego, sinceramente, creo que pierde una oportunidad tremenda el día que visita la Malata, porque era un partido directo, un partido además que creo que es bastante malo el Club Deportivo Eldense y era su oportunidad para reengancharse y de ganar ese partido. Hubieran tenido posibilidades muy reales de salvación, pero sinceramente, no tengo la misma sensación que con el Huesca, porque yo creo que esas primeras jornadas de impulso no las ha tenido. No sé si en cuanto a sensaciones ¿tú consideras que sí ha cambiado y es más cosa de que no se refleja en el resultado? No, tienes toda la razón del mundo. Yo antes lo comentaba con un compañero en otro programa que estábamos. Ojalá estar al nivel de Eldense del año pasado, que Ujú. más o menos estábamos a la misma distancia, pero las sensaciones eran otras. El Dense sí tuvo ese partido en la Malata para aferrarse a la salvación, algo que sinceramente pienso que mereció, porque el Dense mostró competir, cosa que el Huesca no está demostrando. Así que igual estoy siendo un poco duro, pero sobre todo, por encima de todo estoy siendo realista, Mateo? Eh, pero en cualquier caso, ese equipo sí que daba sensación de que estaba vivo. Y el Huesca ha tenido, realmente le están favoreciendo los resultados de equipos como el Valladolid, el Cádiz, pero que hay equipos que es que también, si no fuera porque hay 3 o 4 que están prácticamente sentenciados, eh, equipos como Granada, la Real B o el Albacete, incluso que ahora está, le metió 0-4 al Racing de Santander, sí, pero a mí no me dio una sensación de que sea un equipo que sobradamente se vaya Total. a mantener. El Huesca a mí me da la sensación de que es el peor equipo de la categoría, como os he dicho antes, y que con José Luis Beltrán no se ha producido ningún cambio, ya está viendo los resultados, un punto de los últimos 12, ningún cambio importante. Cuanto a actitud, sí, se cambió, hubo un cambio de chip, digamos, contra Las Palmas, pero duró 45 minutos. En segunda división no te valen ni con 80 minutos buenos. Está claro, está claro. Necesitas estar los 100 minutos enfocado en lo que te toca y a esto se añade las lagunas defensivas que ha sido durante todo el año, que con 3 entrenadores no se ha sabido reparar y que además mucha gente dice, vale, el Huesca puede reaccionar. Yo estoy esperando todavía esa reacción. ¿Por qué? Porque con 2 entrenadores que se han cambiado no ha llegado todavía ninguna reacción, ni siquiera en el Alcoraz, ni siquiera en casa, que es donde tienes que sacar ese colmillo, morder un poco más. Es que el otro día contra el Cultural, mira, Lucas te lo podrá decir, Edgar Badía estaba tocando a 40 metros de su portería con los 2 centrales a su lado. Eso fue algo que acabó desencantando a la gente y yo creo que fue la imagen del partido. Ver cómo el Huesca no es capaz ni siquiera de salir a morir en un partido crucial que debías ganar sí o sí para tener cierta esperanza. Y eso que lo que digo, los resultados están acompañando. Yo, Sí, yo Santi, por... Sí. si me dejas Adelante, mencionar una Lucas. cosa, Sí, dime. es que el partido del Huesca Cultural es el peor partido técnicamente que he visto en mi vida en el fútbol profesional. Me da igual. Probablemente te lo Estoy de Fue compro. acuerdo. desastroso el nivel, ¿eh? Desastroso por parte de los dos equipos. Imprecisiones constantes y eso que la cultural estuvo mejor, te lo digo en serio. O sea, si alguien Puede mereció ser, sí, ganar, sí. el empate justo, vale, sí, para mí fue justo. Pero si alguien mereció ganar, el Huesca no fue. Aunque sea por un duelo de quién es menos malo, pero para mí la cultural mereció ganar. Yo por dar una imagen un poco desde fuera, la sensación es que el equipo se debilita mucho a nivel de mercado y que ya en verano, cuando lo hablábamos, la sensación que tenía es que la plantilla era muy justa. Así se ha demostrado, la sensación es que va muy escaso. Yo creo que ahora mismo si queremos, si desde fuera hacemos una predicción sobre qué equipos se pueden salvar, yo lo único que le veo con visos de poder llegar a hacerlos al Zaragoza. La verdad que lo siento mucho. Y en cuanto a los cambios de entrenadores, que también los ha comentado Santi, a mí me llamó la atención que Guillo no llegó a pisar el descenso. Y con Bolo estoy Ahora te hago un contigo. énfasis en esto que es, Sí, sí, en una entrevista que dio a un compañero mío de Cadena COPE, Agustín Lasausa, el presidente a principio de temporada, comentó que no era normal con esta plantilla estar rozando el descenso. ¿Qué pasa? Que tus 2 siguientes entrenadores te están haciendo una puntuación pésima. Y además cambia mucho respecto al de Antonio Hidalgo del año pasado. ¿Te acuerdas que estuvimos en pocos puntos, Racing y Huesca hasta el final prácticamente? Pues es un cambio total. ¿Qué pasa? Que hay que darle tiempo a un entrenador de 34 años que está debutando
el fútbol profesional y que se había cambiado la mitad de la plantilla realmente. Desde luego. Luego, bueno, antes de pasar a Mm. esa zona de descenso, que me interesa mucho saber vuestra opinión sobre qué intercambio puede haber en esas posiciones de abajo. Te quiero preguntar antes de eso, Lucas, las sensaciones que te está transmitiendo la cultural. Ha llegado la primera victoria con Rubén de la Barrera, llega un momento muy importante en ese derbi de Castilla y León. Victoria, segunda victoria contra el Real Valladolid, que sé que por tierras culturalistas es algo importante. Más allá de la victoria, Lucas, ¿qué importancia crees que tiene esto? Bueno, ya sabes, Mateo, que en León somos muy intensos y nos ilusionamos muy Lo sé bien, rápido. Lucas. Sí, sí, sentimos todo mucho, ¿no? Esta semana había sido muy dura. Venía de que perder 4-0 contra la Andorra y la sensación de haberte dejado 2 puntos en Huesca fáciles, porque es que jugaste mejor. Llegó el partido contra el Valladolid cuando prácticamente todos creíamos que estábamos desahuciados y vimos a un equipo irreconocible. Para mí es la mejor cultural que he visto en todo el año. Muy intensa, muchas ayudas, muchísimas líneas de pase. Vamos, irreconocible esta cultural. Y ahora miras al futuro, miras los calendarios de tus competidores, miras tu calendario y es que no es un disparate. Tienes que jugar contra el Cádiz. Ahí puedes recortar ya tres Ojo, puntos del ojo descenso. eso, Tienes que jugar contra el Mirandés. Tienes que jugar contra Real B, Granada, Albacete, Córdoba. Tienes que jugar contra muchos rivales a los que puedes competir. Si plantas cara como plantaste contra el Real Valladolid, puedes competir. Claro, ahora mismo vemos 6 puntos a falta de 8 partidos y nos parece un mar. Y la realidad es la realidad que es un mar, es un equipo que prácticamente está descendido. Pero es que te pones a pensar el calendario que tienes, el calendario que tienen los demás y también que tienes el gol haber ganado a la mayoría de equipos competidores, menos al Huesca, a todos, importante eso también, sí. y pues nos volvemos a ilusionar en León, con muy poco. Lucas, es que hace 2 semanas creo que te pregunté más o menos lo mismo y me decías que es que estabais totalmente desahuciados, que no había por dónde coger el equipo, que era totalmente imposible que la Cultural consiguiera la permanencia. Sé que sois bastante intensos, que es cierto, lo que dices, pero no sé qué, aparte de lo que tú ves, no sé si el otro día, bueno, no sé si estuviste en el estadio, creo que sí, no sé qué caras viste, qué sensación te generó el estadio, la gente, no sé qué cree la gente en León. Bueno, Bueno, luego lo que sí que vi, lo único que vi fue el discurso después de la barrera, que yo creo que se hizo bastante viral, lo vi bastante gente, bastante intenso también, un poco de la mano de lo que dices, Lucas, ahí animando a sus futbolistas y demás después de ese partido que evidentemente parece que es bueno, una inyección de moral bastante importante. Bueno, la gente de León necesitábamos ya una victoria. Llevamos desde diciembre sin conocer la victoria, sin sumar de 3 puntos. Y las caras, las sensaciones que tú mencionabas, pues eran de optimismo. Ya no solo por haber ganado, sino porque has ganado al Real Valladolid. Ya era un duelo, como ya sabéis, bueno, lo mencioné una vez en un episodio de mi sección de Memorias de Sábado, es un duelo político. O sea, es que es un duelo de identidad y de dos pueblos con muchas diferencias, vamos a dejarlo ahí. Entonces, claro, trasciende al fútbol. Estábamos ilusionadísimos y yo creo que esta bomba de moral extrafutbolística pues también tuvo que ver en este optimismo que ahora mismo esta semana reina en León. Pues me alegro de escuchar eso. Yo recuerdo, hombre, alguna lucha por el descenso bonita y demás, pero, hombre, a ver, es cierto que aquí a lo mejor el que más nos puede comentar es Pablo, pero yo no recuerdo en los últimos años que a estas alturas haya tan pocos puntos en esa zona baja entre equipos y sobre todo que solo haya 2 puntos de diferencia entre el último y el primero de esa zona de descenso, porque ahora mismo realmente, bueno, te pueden dar mejores sensaciones o las que sean, ¿no? Que comentabas antes que las sensaciones, por ejemplo, del Huesca no eran las mejores, que otro día la Cultura sí que tuvo buenas sensaciones. Si hablásemos a alguien del Mirandés, probablemente nos comentaría que también las sensaciones eran buenas. O sea que realmente cualquiera de los equipos tiene posibilidades ahora mismo reales de conseguir la salvación y evidentemente como mucho lo puede conseguir, yo creo que uno o dos si me apuras, pero mucho, ¿no? Entonces, os quiero preguntar, visto lo visto, ¿qué intercambios crees que puede haber? Porque esos 4 equipos que están abajo llevan abajo mucho tiempo ya, no tengo el dato, pero más o menos yo creo que un mes pueden llevar ahí.
Yo veo muy mal al Cádiz, sinceramente, lo veo en una línea descendente muy fea. Al Valladolid lo veo un poquito mejor, pero el golpe que se lleva el otro día es importante. El Leganés, sinceramente, no lo veo abajo. Y ojo, la Real Sociedad B, que sí que me genera más dudas, ¿eh? Muy mala dinámica, malas sensaciones, el tema de ser filial y poder tener esa falta de futbolistas y demás. Así que contadme. Bueno, yo, si os parece, me mojo. Yo creo que al equipo que peor veo, sin lugar a dudas, es al Cádiz. A mí lo que me transmite el Cádiz es terrorífico. 11 derrotas en 13 jornadas. Es que es muy difícil llegar peor a este tramo final de campaña. Además, este último partido contra el Córdoba, en tu casa, un Córdoba de Ibanania que además llegaba también en un momento dificilísimo. No lo veo, la verdad, no lo veo. Y yo creo que el Cádiz ha tenido muchísima suerte de que el Zaragoza se la ha pegado contra el Mirandés después de empezar ganando, ¿no? A Muchísimo. mí el Zaragoza, desde que cambia a David Navarro, creo que los resultados que cosecha, ganando al Racing, ganando al Almería, ganando también aquí en este campo, perdiendo solo un partido, me trasladaba muy buenas sensaciones. Quiero ver cómo le va a afectar haber perdido contra el Mirandés, pero yo es el equipo al que más creo, al que más me creo ahora mismo, ¿no? Y ya te digo, el que menos al Cádiz. Con ese ojo que bien ponías en el Sanse, ¿no? Vamos a ver si al final se hace muy larga la campaña. Es un equipo alegre que ha tenido jugadores como Chieng que han dado muy buen rendimiento. Para mí la portería ha fallado muchísimo, muchísimo. Ujú. Muy sorprendente, la verdad, lo que hemos ido viendo en la portería sin nivel totalmente. Y vamos a ver si no se termina cayendo, ¿no? Pero no hay que menospreciar las diferencias de puntos, porque ya no son los puntos que tú tienes que sacar que igual no has sacado en toda la temporada. Es lo que tienen que seguir fallando los de arriba, ¿no? Ya te digo, ojalá Santi, ojalá Lucas acabéis con una salida brutal, pero yo ahora mismo al que más me creo es al Zaragoza y al que menos al Cádiz. Yo, sobre todo, tienes razón en esto, Pablo. Yo solamente ahora mismo veo al Zaragoza con posibilidad de salvarse y el Cádiz, es que para poner en contexto, fue hace ya un par de meses, pero es que el Huesca le dio prácticamente un meneo al Cádiz. Quedaron 1-0, pero el resultado fue corto. Para ponerlo un poco en contexto. Y es que la permanencia va a estar barata sobre todo por esto, porque hay 4 o 5 equipos que no están de milagro en descenso. Yo creo que la Real B sí que esas 4 victorias creo que fueron seguidas les dio mucho aire, pero es que es lo que tiene un filial también, ¿no? En estos momentos es complicado lidiar las emociones. Luego también el Granada lo veo un equipo, de verdad Lucas, no es por venderte nada, creo que podéis ganar al Granada porque lo vi un equipo que me dio una sensación por mucho pecho que saque Pacheta en rueda de prensa, lo vi, vamos, uno de los peores equipos de segunda división. A mí me decepcionó muchísimo contra Huesca, porque fue un partido igualado ya te digo, contra Huesca, que es un equipo que no es capaz de competir más de 45 minutos. Y al Valladolid y Leganés no les veo descendiendo. No sé si porque son recién descendidos o por qué, pero me da la sensación de que van a acabar en mitad de tabla. Ujú. Yo creo, bueno, coincido con mis dos compañeros, que Real Zaragoza es ahora mismo de los equipos de las posiciones rojas que más posibilidades tiene de salvarse. Después de los que puedan bajar, el Cádiz, también coincido con mis compañeros, y la Real B, también coincido, y es que lo vengo avisando desde hace bastante, tú lo sabes, Mateo, que Mm. yo avisaba de un efecto dominó con el primer equipo, y creo que al filial, al Sanse, no le iba a venir nada bien que la Real Sociedad llegase a final de Copa porque van a tener que dosificar esfuerzos, van a necesitar efectivos en los entrenamientos. Esto le ha pasado a todos los filiales, ¿no? Cuando a un primer equipo se le hace la temporada larga, al final le termina repercutiendo en el filial y creo que va a bajar, no sé si hasta el punto de descender, porque ya tiene 40 puntos y en esta temporada va a ser un muy buen colchón, pero no se debería confiar. Después, Leganés creo que se va a salvar por calidad individual, por plantilla, y el Real Valladolid no las tengo todas conmigo. Veo un equipo muy regular y veo un equipo muy poco fiable. A mí también me parece poco fiable, pero es que desde la llegada de Escribá creo que ha cambiado bastante y creo que ha cambiado considerablemente el equipo de Pucela, sinceramente. Me Sí, lo, cuesta lo verlo único, descendiendo con Escribá, Pablo. lo único que tiene un gafe tremendo que es Michelán, el lateral derecho cedido del Racing, que prácticamente en 5 ratos que ha jugado, en el debut lo expulsaron, después ha cometido un penalti que le cuesta en el derby el punto, y este fin de semana pierden porque rechaza un balón. O sea, está teniendo una suerte terrorífica el lateral del Valladolid. Ya, desde luego, desde luego. Pues bueno, así están las cosas. Así están las cosas por abajo. Veo que me repetís mucho el nombre del Cádiz. A mí es que me preocupa sobre todo.
Hombre, evidentemente por lo deportivo, pero es que también por lo que se vive fuera, ¿no? Que el ambiente me parece que es idóneo para descender a Primera Federación, ¿eh? Porque es que cuando se dan estas situaciones extradeportivas y encima el juego no acompaña, porque es que ahora mismo a mí el Cádiz, de verdad, os lo digo, chicos, no me transmite absolutamente nada. Para mí es el equipo que menos transmite y que menos compite de los 22. Me parece que tiene todas las papeletas. Más allá de hasta la Real Sociedad B, ¿no? Fijamos, un poquito más arriba no miramos, ¿no? A partir de Granada, bueno, Granada, que dijo Pacheta, por cierto, que peleaba por posiciones de playoff. Yo creo que evidentemente después de lo que ha sucedido recientemente, lo dudo, ¿no? Lo dudo muchísimo después de lo que pasó esta semana, pero como mucho metemos hasta la Real B, ¿no? Posición número 15, 40 puntos. A partir de ahí yo creo que ya podemos dar por descartado, ¿no? O lo veis de Hombre, otra forma. en esta categoría como para descartar nada, ¿no? Pero yo ya Ya, creo ya, que ya. sí. Equipos que sacan 8 puntos como el Granada, por ejemplo, son demasiados, yo creo ya, ¿eh? Y Sí, la desde luego. permanencia va a estar en 46 puntos aproximadamente. Es que no se va a Sí, ir sí, sí. mucho de Tiene ahí. pinta, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Lucas, ¿tú cómo lo ves? No, yo opino lo mismo. Yo creo que va a estar muy barata este año la permanencia, unos 45, 46 puntos. Y yo también, yo fijo esa lucha por el descenso en la Real B, en Mm. el puesto número 15. Que dicho esto, y además es que lo decía Mico antes, es cierto que hay equipos que están abajo y claramente los tenemos muy localizados, pero ahora mismo las distancias, no sé si es realista o no, pero salvables podrían llegar a ser. Que yo estoy diciendo que solo veo al Sí, sí, Zaragoza sí. salvándose, pero Mm. no son distancias como el año pasado que teníamos a 3 equipos descendidos desde hace Sin mucho tiempo. duda. El único que llegaba vivo era el Eldense, precisamente, lo hemos dicho. Y que el No, Mirandés, no hablamos, no hay nadie hoy del Mirandés, pero es un equipo que quizás sea el equipo que juega con las ideas más claras en cuanto a lo técnico-táctico. En Huesca a mí me gustó y el otro día contra el Zaragoza, sí que es verdad que el Zaragoza puede ganar perfectamente, pero hostia, supo sufrir, supo contraatacar, tiene un Carlos Fernández que ha tenido mala suerte en los últimos años, pero es un pedazo de futbolista y Javi Hernández que inexplicablemente no está en Huesca, ya darán explicaciones quien las tenga que dar, pero son jugadores que te marcan la diferencia y que por eso está remontando la situación, porque el cambio desde enero ha sido extraordinario. Pues sí, desde luego. Bueno, tendremos que estar muy, muy, muy atentos durante las próximas jornadas a todo esto, porque, como decías tú, Pablo, puede pasar cualquier cosa todavía, dar por hecho cosas a estas alturas, y sobre todo en esta categoría, pues es complicado, ¿no? Es cierto que ya quedan poquitos partidos, pero puede pasar cualquier cosa. Vamos rápidamente con ese 11 ideal de la jornada. Me decís MVP si cerramos, chicos. En la portería tenemos a Alfonso Herrero. En la primera línea, en la defensa, tenemos en los centrales Juan Gutiérrez del Mirandés, Brignani del Castellón por los lados, Arbilla y Guilla Rosas. Centro del campo para Isma Ruiz y Arribas, que por cierto, menudo temporada se está marcando y la recta final de temporada puede ser totalmente histórica con las cifras que lleva. Por los lados tenemos a GC y a Apin y arriba del todo tenemos a Luis Chacón y a Cerdá. El entrenador ideal que hemos escogido es Carlos Manso del Fútbol Club Andorra. Lo sentimos mucho, Pablo. MVP, Pablo. Pues mira, me voy a salir de la lógica. Su equipo perdió. Pero es que creo que Robert está a un nivelazo tremendo en el Zaragoza. Un jugador que el año pasado llega a Ciudad del Racing para el segundo tramo de la temporada, hace 0 goles, 0 asistencias y no puede ser más intrascendente. Y este año se ha convertido en un líder absoluto y creo que hizo todo lo que estuvo en su mano para que el Zaragoza sacara algo contra el Mirandés. Y por dar luego una nota menos llamativa. Un ax del cura, el chaval del Mirandés, ojo, vaya irrupción en segunda división y además esta jornada también con golito de tijera. Lo metemos como mejor sub-23, que yo creo que lo ve. Me ha gustado mucho tu MVP, muy, muy underdog, Pablo. La verdad que te pega. Lucas, MVP. yo iba a decir GC, pero para una vez que Mm. puedo barrer para casa, voy a decir Rodri Suárez. Aprovechas, aprovechas. Es que el partido que hizo Rodri Suárez es una barbaridad. Creo que es de Sí. las mejores actuaciones individuales que he visto en el Reino de León Central. Se come a la tasa por completo, por duelos aéreos, duelos en el suelo. Es una barbaridad. Y encima, una cosa que se le valora muy poco a los centrales, pero no cometió con toda la intensidad que le echó al partido, ni una falta cometió. Así que para Ah, mí el MVP de curioso la eso. jornada es Rodri Suárez. Mm. Santi, tu MVP. Sí, yo tengo pocas dudas en este sentido. Me estreno en esta sección, por cierto. Pero es que José Rodríguez el otro día contra el Huesca, Mm. todo lo que tocó lo acabó mejorando. Gol y asistencia, una interpretación en el juego de 10. Y bueno, pues ya sabemos que si está inspirado es un jugador que marca diferencias en esta categoría.
Desde luego, yo creo que con lo de este, bueno, ya no solo con lo de este último fin de semana, ¿no? Sino durante las últimas semanas, es cierto que viene de un impasse complicado, la Unión Deportiva Las Palmas, pero hemos visto un gran nivel de GC que yo creo que mucha gente pensaba que era algo efímero y que era algo de un mes o de unas semanas y demás, pero la verdad es que al final, en el repaso de la temporada, lo vamos a meter con muy, muy buena nota porque es que ha tirado el carro y ha estado a muy buen nivel. Yo me Y quedo es como que, MVP. sí. Ah, perdón, Santi, dime. No, no, que simplemente que quizás estemos hablando de la mejor versión de GS en los últimos 5 o 6 años. Sí, desde luego, vaya. Por Sí, sí, eso, sí, sí. es con que a sus casi 34 años que creo que tiene, Mm. que hostia, que extraña mucho, ¿no? Ver este nivel de GS a tal edad. Y bueno, y después de todo lo que venía, ¿no? O sea, yo creo. A mí, yo por lo menos no me esperaba, ¿eh? El nivel que ha acabado dando GC, y yo creo que poca gente también se lo podría esperar. Mi MVP es Altimira, lateral del Depor, me ha encantado, y me ha encantado el partido de verdad, ¿eh? Me he quedado maravillado viendo ese Depor Málaga, creo que ha sido el partido de la jornada, o por lo menos a mí es el que más me ha gustado, y el partido que hace Altimira, creo que es espectacular. Un trabajo defensivo enorme, pero en lo ofensivo no se ha quedado para nada atrás, con muchísimas llegadas, con muchísima llegada al centro también desde la banda y poniendo una asistencia que pocas asistencias recuerdo así, ¿eh? Una asistencia preciosa para poder hacer ese único tanto del Dep, porque es cierto que lo intentó y lo intentó, tuvo muchas ocasiones el Depor y en la menos clara o en la que o la más complicada de producir, que es ese a través de ese pase de Altimira, es como llega el gol del Depor. Así que me voy a quedar con ese lateral del Deportivo de La Coruña. Y por aquí vamos cerrando, chicos. Lucas Marcos, muchas gracias por pasarte por aquí. Nos escuchamos después, con esas memorias de sábado. Un episodio muy chulo, este de Memorias del Sábado. Nos vemos luego. ¿No nos haces ningún adelanto o qué? Bueno, es de uno de los equipos más curiosos que han pasado por el fútbol español, uno de mis equipos favoritos, en la Escuela Hispanoárabe de Tánger. Vale, pues vamos a tener Muy bien. mucho que aprender, ¿eh? Vamos a aprender mucho con Lucas Marcos, así que quedaos por aquí. Pablo Puente, muchas gracias, Un placer enormísimo tenerte por aquí otra vez. Nada, gracias a vosotros y la mejor de las suertes aquí para ti, para Lucas, para Santi y que tengáis un buen final de temporada. Igualmente, amigos. Santi Igualmente, Pablo. Villagrasa, muchísimas gracias por pasarte por aquí, ilustrarnos a la Sociedad Deportiva Huesca y a ver si te metes por aquí antes de temporada, a ver si llegan esos equipos vivos al final y sigue todo así para poder comentar un poquito más. Pues Dios te oiga, Meco, que ha sido un placer y a ver si al menos tenemos 3 puntos más la próxima vez que nos veamos. Y nosotros que seguimos con el programa, seguimos con Camino al Cielo, nos vamos con Entrevistón. Tenemos protagonista de la Cultural y Deportiva Leonesa. Vamos allá. La banda completa. Llévame a locura hasta nivel de encerrarme. Si volviera a nacer, sei que volvería a buscarme. Os meus días de playa y as miñas noites tocarme antes de conocer. Pues ya estamos, amigos, aquí con Luis Chacón, ya sabíais, futbolista de la Cultura y Deportiva Leonesa. No lo desvelábamos hasta ahora porque yo creo que la ocasión merecía la pena. Yo creo que tampoco necesita presentación porque lo conocéis de sobra. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo bien. Bueno, ¿cómo fue? Cuéntame antes de nada. Es que antes de nada te tengo que preguntar esto. ¿Qué tal ha ido el último fin de semana? Un partido que salís, vaya, extasiados totalmente, ¿no? Bueno, sabíamos que era un partido muy importante, ¿no? Por todo bueno, mueve también aquí en esta zona y también por la situación clasificatoria, ¿no? que tenemos ambos ahora en este punto de la temporada. Ya sabíamos que era un partido súper importante para reengancharnos otra vez a la zona de la salvación. También con los resultados que se habían dado este fin de semana, pues teníamos la opción ahí de acercarnos un poquito y coger esas buenas sensaciones que habíamos tenido ya semanas antes, porque la verdad que a nivel juego y a nivel sensaciones, pues estamos teniendo mejores sensaciones que los resultados que estábamos obteniendo. Y viniendo del empate en Huesca, que a todos nos quedó pues esa espinita, ¿no? De que ese partido podíamos haber ganado, pues teníamos muchas ganas.
y yo creo que eso se notó en el campo, ¿no? Salimos desde el minuto uno a tope, con un muy buen ambiente también en el estadio, que eso ayudó. Y al final, pues con esa intensidad y ese buen juego, esa concentración, pues pudimos sacar los 3 puntos. Precisamente quería ir yo ahí al tema del estadio, al tema de la afición, porque sí es cierto que yo creo que lo que es meramente futbolístico hubo una diferencia importante. Yo creo que el equipo salió, por lo que se veía desde fuera, muy bien y muy bien plantado en el terreno de juego. Además, un partido importante, ¿no? Por todo lo que conlleva jugar ese partido de la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Real Valladolid. Te quiero preguntar. ¿Cómo viviste ese momento del final? ¿Qué te transmitió la afición? ¿Qué sentiste tú? Y sobre todo, ¿qué mensaje te transmiten los aficionados? Bueno, el final del partido, sobre todo, pues después de eso, llevar tanto tiempo sin conseguir una victoria, pues que queríamos cerrarla como fuera. Y lo bueno y la tranquilidad que tuvimos es que, sobre todo, en los minutos finales tuvimos mucho el balón, ¿no? En zona del campo contrario también no sufrimos demasiado, entonces pues por esa parte estuvimos más tranquilos y sí que se notaba pues lo que dices, esas ganas también que tenía la gente de ganar, de estar con el equipo que nos impulsaba para esa reón final, esos últimos minutos poder aguantar, y al final pues yo creo que se dieron unos minutos finales más tranquilos de lo que igual se podía imaginar, ¿no? Entonces pues por esa parte se llevó bien el partido y pudimos acabar bien, que era lo importante. Y bueno, hablamos de que evidentemente es una victoria muy, muy importante en lo moral. Yo creo que sobre todo tiene mucha importancia. Entonces, entiendo que esta semana es un poco diferente. Cuéntame cómo está yendo la semana de entrenamientos. Bueno, yo te diría que es similar en cuanto a que, lógicamente, pues ahora tenemos que sumar buenas sensaciones, ¿no? Y seguir puntuando porque quedan pocos partidos y tenemos que seguir acercándonos a ese objetivo, ¿no? Que tenemos. Pero bueno, realmente el objetivo principal es competir cada semana, ¿no? Entonces ahora vamos a un campo muy complicado, un equipo que lo viene haciendo muy bien, que está muy bien trabajado y sobre todo te diría que lo estamos afrontando pues como lo hicimos la semana pasada, ¿no? Con mucho trabajo, mucho análisis, mucho entrenamiento para poder llegar ahí de la mejor manera posible y que no nos sorprenda nada, ¿no? Entonces un poco pues por esa línea de trabajo diario y centrándonos pues en el hoy, luego en entrar en mañana y así hasta que llegue el partido. Ujú. Y desde el vestuario, ¿qué mensaje qué conversaciones hay? ¿Realmente confiáis en que en estas próximas semanas la cultural pueda evidentemente sumar cada fin de semana y podáis salir de esa zona de descenso? ¿Cómo están un poco los ánimos? Entiendo que también que mejor que la semana pasada. Sí, bueno, mira, esto parece que es algo que se dice siempre, ¿no? Porque al final, lógicamente, nadie te va a decir, no, el equipo está hundido, ¿no? Pero yo noté algo en estos partidos que al final, pues es raro, ¿no? Que un equipo tenga esta racha de tantos partidos sin ganar, que yo veía al vestuario y a la gente convencida de que cada semana podíamos conseguir esa victoria, ¿no? Que al final parece que cuando llevas tanto tiempo te va mermando un poco, ¿no? Y realmente en este caso no fue así. Nosotros sabíamos que las cosas las estábamos haciendo bien, entonces que bueno, con ese trabajo diario y los jugadores que tenemos mucha confianza unos en otros y con el grupo que hay sobre todo, porque si no empezaría a haber peleas, ¿no? Seguro en una situación así y en este caso es todo lo contrario. Hay un buen rollo increíble dentro del vestuario. Entonces, pues eso, la gente cree, la gente aún encima con la victoria del otro día, pues todavía más, ¿no? Que sabemos que podemos ganar, que podemos competir contra equipos que a priori no tenían que estar en esas situaciones, ¿no? Pero que se encuentran ahí con plantillas de mucho nivel y sabemos que podemos competir contra ellos o que les podemos ganar como hicimos el otro día. Y pues eso, semana a semana, pensando lo mismo, que cada partido va a ser pues un mundo, ¿no? Entonces, pues centrados en eso y en cada semana. Es que es cierto eso, o sea, ha habido partidos de la Cultu que realmente ha estado muy bien, lo que pasa es que, bueno, la segunda división y las rachas es algo digno de estudio, ¿no? Porque al final salir de una racha de partidos en lo que no consigues la victoria es muy complicado, a la Cultural y Deportiva Leonesa evidentemente se le alargó demasiado, pero ha habido partidos en los que el equipo estuvo realmente bien, por ejemplo, recuerdo el partido contra el Racing de Santander, que llegaba el líder que os visitaba y realmente estuvisteis muy bien y probablemente merecisteis mucho más de lo que os acabasteis llevando en ese partido. También te quiero preguntar, entonces, ¿cómo llevasteis
eso, que hacéis, salís del vestuario a por un nuevo partido, intentar acabar esa racha, hacéis un buen partido, incluso contra equipos de arriba, se da esa casuística en varios encuentros. ¿Cómo se levanta uno de eso? Bueno, pues yo creo que sobre todo en el apoyo ese grupal, ¿no? Porque al final los que mejor te entienden a ti y a los compañeros, pues son los propios compañeros, ¿no? Todos estamos en la misma situación y en el mismo barco. Entonces, yo creo que apoyándote, pues individualmente cada uno, pues en los apoyos que tenga, la familia o lo que sea, y luego dentro del vestuario, cada uno con el compañero que tiene al lado, porque todos luchamos por lo mismo y estamos en la misma situación. Como dices tú, pues sí que hay partidos que parece, ¿no? Que otra vez, pues que te marcan en el minuto 5 o lo estabas haciendo bien y cuando mejor estás, pues te marcan gol. Parece que es como un bucle, ¿no? Que entras ahí cuando estás en la racha esa. Y que yo creo que bueno, como dice, la segunda división es increíble. Yo, siendo mi primer año, me está sorprendiendo un montón, ¿no? De eso, equipos también que parece que no ganan un partido, de repente te cogen una racha y te ganan 5 seguidos, luego uno que va de primero pierde 3, no sé, es una cosa sorprendente. Y yo creo que en nuestro caso ahora, pues yo creo que estamos en búsqueda, ¿no? De esa racha positiva que nos llega a nosotros ahora, que puede ser perfectamente, y que al final pues es en el tramo de la temporada clave, ¿no? Entonces, pues quién dice que no es nuestra racha ahora estuvimos muchos partidos sin ganar y ahora que vamos a estar muchos sin perder, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos que seguir buscándola y yo creo que el grupo está convencido de ello. Hablabas de esa llegada a segunda división, me dejas botando la pregunta. ¿Cómo, o sea, qué diferencias me dirías que existen entre la primera red y la segunda división? Al final, yo cuando le pregunto esto a los jugadores, Luis, me dicen que normalmente lo que más se nota es el ritmo de juego, que es mucho mayor en segunda división. No sé si tú también lo ves así, o si por contra no encuentras tantas diferencias. Cuéntame. Sí, yo creo que a medida que va subiendo de categoría, ese ritmo del que hablas se va aumentando, ¿no? Lógicamente te diría que eso es un punto que no te diferencia, pero yo igual yéndome hacia otro lado, ¿no? Yo te diría la diferencia entre los jugadores diferenciales de verdad, ¿no? Noto que son un punto superior a lo que podría ser los diferenciales, pues eso, igual en Primera Federación o en otras categorías. Perdón, aquí los jugadores diferenciales son otro nivel, ¿no? Los ves que no fallan un control, tienen 3 ocasiones y te meten las 3, no los puedes dejar solos, ¿no? Esa es una diferencia muy grande que veo. Y otra que a mí personalmente me gusta mucho es el tema de los estadios, ¿no? Ujú. Tú vas a estadios de primera división, el nivel del césped es perfecto, no tiene un defecto el campo, los vestuarios, el riego, las luces, todo te diría, los balones, o sea, eso es como estar a un pasito, ¿no? de lo mejor que hay. Y esas dos cosas te diría que para mí son lo que más me sorprendieron este año. Eso, el nivel de los jugadores top, top y el nivel de los estadios también. Ujú. Para ti esos jugadores top, porque yo estoy convencido, y aquí en Camino al Cielo lo comentamos normalmente, que hay ciertos jugadores en segunda división que tienen nivel de sobra para estar en primera. Para ti, esos futbolistas que están por encima, o que son esos que meterías en el top, ¿qué nombres se te pasan por la cabeza? Bueno, a ver, yo creo que un poco pues todos los que ya sabemos, ¿no? Los Jeremai, Arribas, Andrés, Suenan del esos Racing de nombres, sí, Santander. normalmente suenan esos nombres por la Son, cabeza, sí. son esos porque lógicamente pues tú coges a Arribas que lleva veintitantos goles, Sí, ¿no? En nada, una tremendo. categoría tan difícil y es tremendo, ¿no? Yo sí te diría eso, de los que más me sorprendió, pues te diría Andrés, que ya había visto, ¿no? De años anteriores los números que tenía y decía, a ver cómo es jugar contra él. Y la verdad es que en el partido contra nosotros aquí el otro día, pues tiene 4 ocasiones y mete las 4. Lo que pasa es que 2 se las anulan, luego tiene Ujú. otra y le da el palo, pero es esa efectividad que te decía antes que me sorprendió un montón. Y bueno, pues esos nombres que todos conocemos, que sabemos que están aquí a un nivel un poquito superior a los demás y que hacen números que son de otro nivel. Normalmente con esto siempre salen los mismos nombres, o sea que por algo será, por algo será, sin duda. Sí, sí. Para ir cerrando, Luis, te iba a preguntar sobre la barrera. El otro día salía un vídeo en redes sociales en el postpartido, pues evidentemente emocionado, ¿no? Y yo creo que muy exaltado después de esa victoria tan importante. ¿Qué cambios notas tú en el equipo? No sé si
¿Notas más cambios en lo táctico, en lo técnico, en lo que se ve sobre el terreno del juego o en lo anímico? No sé por dónde ha tirado más esa llegada y ese cambio en el banquillo de la cultura. Bueno, cada entrenador tiene su manera, ¿no? de ser, de trabajar. Nosotros, pues en este caso, este año con tres diferentes, pues cada uno tiene su método, ¿no? O su estilo. Pues en este caso que hablamos ahora de Rubén, pues él desde que llegó, pues mete su idea de juego, ¿no? Que todos conocemos un poco, ese estilo pues más de tener la posesión, de superar a los rivales desde atrás. Y luego en el tema anímico que comentas, pues él llegó también en un momento en el que pues llevamos mucho tiempo sin ganar, un calendario muy complicado, ¿no? Porque nos enfrentamos al top 4 de la categoría y un poco pues lo que nos hizo ver y nos está haciendo ver es que somos mejores de lo que la clasificación nos está diciendo, ¿no? Que podemos hacer cosas muy, muy buenas con balón y sin él y que tenemos confianza en nosotros porque esto lo vamos a sacar entre nosotros, somos los que estamos y que si hacemos pues lo que tenemos que hacer y seguimos la idea que tenemos de cada plan de partido, pues las cosas van a salir. Entonces yo creo que también el otro día la victoria pues nos dio eso de decir, vale, pues si tienes razón, tenemos que confiar en nosotros, que somos buenos, ¿no? Que tenemos nivel y que podemos sacar esto todos juntos y jugando al fútbol y yo creo que un poco pues ese es lo que nos estamos pues siguiendo, ¿no? Esa línea y yo creo que vamos a seguir dando pasitos hacia adelante porque se está viendo en el juego y en el día a día. Ujú. En lo individual, ¿te está pidiendo algo muy diferente a lo que te pedían los otros dos entrenadores? ¿O más o menos sigue un poco la misma línea? Bueno, yo creo, lógicamente, como decía antes, pues cada uno tiene sus cosas. Pues Raúl ya me conocía de antes también y sabía qué cosas me podía pedir. El Cuco pues me fue conociendo también con el tiempo y Rubén pues aunque no lo haya tenido nunca, yo ya pues lo conocía, ¿no? También él es gallego, entonces pues un poco siempre tienes ese conocimiento. Entonces pues ahora sobre todo lo que veo que me está pidiendo también y que me hace en el campo, pues esas ubicaciones, ¿no? En las zonas interiores, que tenga pues esa paciencia, que el balón va a llegar, ¿no? Y que luego pues que sea resolutivo arriba siempre que pueda. Entonces pues yo creo que he centrado un poco en eso y en ayudar al equipo, pues sobre todo en la zona de ataque. Ujú. Bueno, siguiente jornada, Granada, Cultural y Deportiva Leonesa, ¿cómo lo encaráis? Eso, pues con muchísimas ganas, ¿no? Lo que te comentaba antes del tema de los estadios, pues un estadio que hasta hace nada estaba jugando en Europa, Sí. ¿no? Un equipo pues muy competitivo que está en una dinámica buena, a pesar que el otro día pues tuvo esa derrota, pero bueno, yo estuve viendo el partido y competir en ese campo como lo hicieron, pues sé de primera mano porque lo vivimos hace nada, que es muy difícil. Y bueno, pues un equipo con nombres propios pues muy, muy importantes, ¿no? En el fútbol pues español te diría que ya han estado en primera Desde luego, división sí. y luego también con esa juventud que también se nota en los equipos y de muy buen nivel, con un estadio pues eso de primera división y que nos va a apretar mucho porque están en esa zona, ¿no? Que todavía no saben si pueden llegar arriba, si se separan de lo de abajo, ¿no? Están como ahí en ese punto de la temporada, entonces pues nosotros a afrontarlo, pues como te decía antes, con mucha personalidad, ir allí a quitar ese balón y a ganarse el partido. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. La cultura deportiva leonesa, que ya quedan poquitas jornadas, pero que sobre todo después de la última semana todavía está muy viva y personalmente creo que tiene todavía mucho que decir. Ojalá así sea, Luis, y se cumpla todo lo que estabas comentando y podamos seguir viendo a la cultura deportiva leonesa en segunda división. Durante el próximo año. Luis, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Esta es tu casa, camino al cielo. Nada, muchas gracias a vosotros. Y nosotros que vamos cerrando el programa, nos vamos con Lucas Marcos con Memorias de Sábado, a ver qué nos cuenta hoy. You're trying to get my money, you're trying to rob me broke. You're sneaking up at night when I'm stranded and alone. Don't got much I can give you, don't point me with that gun. You're trying to get my money, all I can do is run. Oh, no money for you. One night in Peru. No money for you. A mí en esta sección me encanta hablar de equipos raros,
equipos extraños, equipos que están fuera del imaginario popular de la mayoría de amantes de este deporte. Hoy, en Memorias del Sábado, esta sección de Camino al Cielo, vamos a hablar ya no solo del equipo más raro en la historia de la segunda división, sino del peor equipo en la historia de la segunda división. Estoy hablando de la Escuela Hispano-Árabe de Tánger. Este equipo que representaba a la ciudad porteña del país africano de Marruecos compitió durante tan solo un año en la primera división y tan solo consiguieron sacar un punto. Perdieron la mayoría de sus partidos por goleada. De hecho, en un grupo de tan solo 8 equipos tuvieron una diferencia de menos 30 goles y llegaron a encajar 45. De aquella, la temporada 39-40, competían en el grupo 5 de la segunda división, y es que por aquellos años la segunda división tenía 5 grupos. Lo hicieron contra el Cádiz, contra el Granada, contra el Málaga, contra el Córdoba, el Jerez, el Recreativo y la Sociedad Deportiva Huesca. La mayoría de estos equipos no eran los equipos que conocemos hoy en día, sino sus entidades predecesoras. Y es que la ciudad de Tánger tenía 2 equipos, uno marroquí y el otro español. Ambos equipos deciden juntarse la temporada 39-40 para crear la Escuela Hispano-Árabe de Tánger y competir en el sistema de ligas español. Bueno, en realidad compitió en el sistema de ligas español por una invitación del régimen franquista de la época, en modo de agradecimiento a la ciudad por haber apoyado al bando nacional en la guerra civil. Lo que no le faltó a la Escuela Hispano-Árabe de Tánger era apoyo social, y es que en la ciudad de Tánger, como hoy en día, hay mucha afición por el fútbol. Hubo varios equipos predecesores de esta Escuela Hispano-Árabe, como puede ser el Cervantes Club de Fútbol, el San Francisco Club de Fútbol, la Unión Tangerina, el Cardenal Cisneros, el Athletic Club de Tánger y otros tantos equipos que trajeron el balompié a esta ciudad. Y es que hay que recordar que era una ciudad con puerto, y todas las ciudades con puerto suelen recibir la influencia del fútbol antes que el resto de ciudades. Marineros ingleses y españoles trajeron este maravilloso deporte a la ciudad africana, y el régimen franquista fue el que le dio la oportunidad a la ciudad de Tánger a darse a conocer en todo el mundo. Si hay algún personaje al que le tenemos que agradecer la asistencia de este curiosísimo equipo, es el cónsul Emilio Tabau, la máxima autoridad española en aquella ciudad en aquellos tiempos, que les obligó a vestir una camisa blanca con un pantalón negro, siendo en ocasiones la camisa de color verde cuando les tocaba jugar de forasteros. También otro dato bastante curioso es que en aquellos años existía aquel protectorado español en Marruecos, y en las categorías regionales existía una división hispano-árabe. Esta división se creó pues por eso mismo, porque no había demasiados equipos africanos como para crear una propia liga, o los equipos africanos que había iban subiendo de divisiones y tenían que viajar al sur de Andalucía. Tenemos el caso del Atlético Tetuán, del que ya hemos hablado en este programa, y encima es uno de los equipos más míticos del fútbol español. Pero si algo hace curiosa a esta entidad es el sentimiento de unidad que representaba en sí misma. La Escuela Hispano-Árabe de Tánger se creó como un símbolo de unidad entre los dos pueblos mayoritarios en la ciudad. Aunque en sus inicios creó cierta disconformidad con los propios nativos de Tánger porque eran musulmanes y ellos reivindicaban su cultura y sus tradiciones, terminó siendo un lazo de unión entre los colonos españoles y los propios nativos de la ciudad de Tánger. El equipo tan solo tuvo 3 temporadas de vida, una en la temporada regional, otra en segunda y su última temporada también en regional. En segunda división, el único punto que consiguió cultivar fue un empate a 2 contra el Recreativo de Huelva. Como ya mencioné anteriormente, la mayoría de otros resultados fueron palizas. Pero si la Escuela Hispano-Árabe de Tánger deja algún legado más allá de su corta vida deportiva, es el inicio del deporte en la ciudad de Tánger. Después de este equipo se fundaría el Magreb Fútbol Club, que ha sido un club gigante en esta ciudad. Y hoy en día, compitiendo en la Liga de Marruecos, está el Ittihad de Tánger, uno de los equipos más grandes de todo el fútbol marroquí. De hecho, uno de los equipos que menos veces ha descendido. Así que, desde luego, es más que curiosa la historia de este club, que puede ser el equipo más raro y con menos información de la historia de la segunda división.
Y hasta aquí este camino al cielo número 32. Ha estado completo, ¿eh? No me podéis decir que no, porque ha sido un programa completito en tertulia. Hemos tocado todo lo que hemos podido. Hemos tenido ese repaso de clasificación de todos los partidos que nos ha dejado esa última jornada en segunda división. Y evidentemente esta última entrevista, mola mucho, la verdad, poder escuchar a los protagonistas de segunda división, como siempre, que es lo que decimos Alex y yo siempre por aquí, pero evidentemente la situación por la que está pasando la cultural y deportiva leonesa, pues yo creo que hay que contarla, porque yo creo que había mucha gente que ya daba por hecho que la cultural estaba fuera, pero esta última jornada deja dudas. Entonces saber qué se huele por dentro, qué se cuece por el vestuario, qué piensan los jugadores, qué se le pasa por la cabeza, qué tal con Rubén de la Barrera, qué piensa la afición, verlo por dentro todo, o sea, radiografía, yo creo que es importante, y así creo que lo hemos podido observar. Antes de cerrar este programa, vamos rápidamente a repasar esa jornada número 35 y damos por concluido el programa. Todo comienza el viernes a las 8:30 con ese Ceuta Real Sociedad B. Al día siguiente, 4:15, tenemos doble ración: Leganés Albacete y Burgos Sporting a las 4:15. 6:30, partido y turno para uno de los partidos de la jornada seguro: Málaga Las Palmas. A las 9 tendremos un Córdoba Real Zaragoza, que ojo, tampoco se queda atrás. Al día siguiente, ya en domingo, tendremos un Granada Cultura y Deportiva Leonesa a las 2. 4:15, un Huesca Deportivo de La Coruña. 6:30, doble ración: por un lado Cádiz Fútbol Club Andorra, por el otro Mirandés Club Deportivo Castellón. Y os decía que era uno de los partidos de la jornada, ese Málaga Las Palmas, pero el que está el domingo a las 9 fijado no se queda atrás, y yo creo que si nos tenemos que quedar con uno, yo por lo menos me quedo con este: Racing de Santander, Unión Deportiva Almería, el equipo visitante que depende de sí mismo para quedar como líder en esta segunda división, porque de ganar al Racing de Santander lo superaría y tendríamos cambio de líder después de muchas jornadas. Y el lunes acaba todo a las 8:30 con este Real Valladolid Sociedad Deportiva Eibar. Así que esto es todo lo que nos espera durante la semana. Que vaya muy bien ese fin de, que vuestros equipos consigan los mejores resultados, que cierren los objetivos lo antes posible y sobre todo que lleguen lo mejor posible aireado a final de temporada en esas 2-3 últimas jornadas, porque todo está loquísimo, ya lo visteis en la clasificación. Por aquí me despido, muchas gracias por acompañarnos una semanita más. Nos vemos la semana que viene con mucha más Liga Hypermotion.